de 3 de 15, tenía ausencia de reactividad pupilar, no presentaba reflejos troncales y su hemoglucotés era de 112. En la letra E, el paciente presentaba una lesión tipo scalp en región parietal izquierda, presentaba parietal costal con evidentes deformaciones, principalmente en tórax anterior, y deformidad y aumento de volumen en la pierna derecha. Al ultrasonido se apreció ausencia total de la movilidad cardíaca y no se evidenció pulso al Doppler. En cuanto a otros antecedentes del paciente, bueno, el personal del SAMU menciona que el paciente se encontraba con signos de inestabilidad hemodinámica grave al llegar al lugar y desde que lo encontraron estaba con escala de Glasgow 3 de 15. Se le administraron 1000 cc de lactato durante la atención prehospitalaria, sin embargo no se tienen más antecedentes del paciente. Entonces, los diagnósticos presuntivos que tenemos son paro cardiorrespiratorio de origen traumático en relación al trauma que el paciente sufrió, a la caída. Respecto del manejo inicial, se realizó una evaluación primaria, que fue la que mencioné hace un momento, con especial énfasis en buscar signos de vida. Sin embargo, el paciente no presentaba ninguno de ellos. En consecuencia, dado este contexto, el tiempo de demora en llegar al servicio de urgencia, la ausencia de los signos de vida y el mecanismo del trauma, en conjunto al residente de cada cirugía, se decide no realizar una toracotomía de resucitación, por lo que el paciente es declarado fallecido. En consecuencia, los diagnósticos finales son la muerte, fallecimiento del paciente a causa de un paro cardiorrespiratorio secundario a un trauma, que bueno, es el tema que hoy nos convoca. El paro cardiorrespiratorio de origen traumático es importante estudiarlo debido a que el trauma sigue siendo la principal causa de muerte en menores de 40 años. Según registros de la OMS, en el año 2016 ocurrieron 4,9 millones de muertes por esta causa, aproximadamente el 30% de ellas por accidentes de tráfico. En cuanto a la epidemiología local, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, para el año 2019 se produjeron 6.116 muertes por causas externas a la de mortalidad, los códigos con los cuales se agrupan, que incluye a las muertes por trauma. Esto significa un 5,6% del total de defunciones en el año calendario, y en Antofagasta se registraron 185 fallecimientos por esta causa. Desde el punto de vista epidemiológico, hay que destacar que la sobrevida de estos pacientes es bastante pobre, es solamente de un 2%. Sin embargo, no todos los pacientes se van a presentar en el mismo escenario clínico. Es así que, de acuerdo al tipo de lesión que se tenga, que tenga el paciente, va a ser la sobrevida post-toracotomía de resucitación. Entonces, en el mejor de los casos, un paciente en shock con herida penetrante puede llegar a tener hasta un 35% de sobrevida post-toracotomía de resucitación, versus un paciente con trauma cerrado y sin signos vitales que puede tener, tienen menos de un 1% de sobrevida. Sin embargo, y a pesar del mal pronóstico, hay estudios que muestran que el PCR traumático, en los que se logra la restauración de la circulación espontánea, tendrían mejor pronóstico neurológico que los PCR los paros cardiorrespiratorios de causa médica. Algo a tener en cuenta al momento de enfrentar a estos pacientes. Hay algunas consideraciones que debemos tener al momento de estudiar este tema. Lo primero es que no existen estudios randomizados controlados, solo hay evidencia de baja calidad y basada en opinión de expertos, ¿ya? Además, hay que tener en consideración que muchas veces vamos a tener a un paciente que vamos a considerar en paro cardiorrespiratorio debido a que vamos a tener a un paciente con una actividad eléctrica sin pulso a la monitorización o al electrocardiograma. Sin embargo, esto puede estar debido a un gasto cardíaco muy reducido, por lo tanto tenemos que ser oportunos al momento de tomar medidas en estos pacientes.
Y lo que mencionaba el doctor Matías Castillo al principio de la presentación es el cuestionamiento de si es que debemos seguir o no el protocolo de ACLS. Eh, la controversia se genera, digamos, controversia se genera debido a que el origen del paro cardiorrespiratorio de origen traumático responde a etiologías muy, muy diferentes a aquellas que causan los paros cardiorrespiratorios de causa médica. En consecuencia, ni las compresiones ni las drogas vasoactivas van a estar indicadas en el manejo de esta patología. Debido a que, por ejemplo, el paro de causa médica, típicamente son, por ejemplo, pacientes que tienen, o sea, están en el escenario de un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, y se presentan con un paro, diferente a, por ejemplo, un paciente con un taponamiento cardíaco que va a requerir un manejo diferente. Por lo tanto, algo que es muy importante es que hay que olvidar en este escenario la SLS. El manejo es diferente. Ya, bueno, lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Desde el punto de vista de la etiología, es importante tener primero en cuenta cuáles son las principales causas de muerte de estos pacientes. La principal de ellas es, o la que tiene una mayor porcentaje de los casos, es una hipovolemia por una hemorragia catastrófica. En segundo lugar, puede ser un mecanismo hipóxico debido a una obstrucción traumática de la vía aérea, por ejemplo, o un traumatismo encefalocraniano que genere una disminución o una ausencia de reflejo ventilatorio. Por otro lado, tenemos las causas obstructivas como son neuromotoras de atención, el taponamiento cardíaco. Y finalmente, debemos tener en cuenta también una causa médica que haya generado un paro cardiorrespiratorio y que haya provocado un traumatismo secundario. Debido a que no debemos ser capaces de diferenciar cuál es la causa de este paro cardiorrespiratorio. Posteriormente en la presentación voy a explicar un poco mejor cómo podemos hacer esa diferencia. Entonces, desde el punto de vista de la reanimación, y como dije en un comienzo, tiene muy mal pronóstico, esta patología tiene muy mal pronóstico. Entonces, la pregunta que surge es ¿cuándo no reanimar o cuándo reanimar? Entonces, pareciera ser más fácil contestar cuándo no hay que reanimar. ¿Y cuándo es? Cuando un paciente no presenta signos de vida y cuando hay un trauma masivo, incompatible con la vida. Por ejemplo, una decapitación o una hemicorporectomía como lesiones catastróficas. Ahora, ¿cuáles son estos signos de vida que vamos a ir a buscar en los pacientes? Son principalmente estos 6. Bueno, la presencia de esfuerzo ventilatorio, la reactividad pupilar, la actividad eléctrica, el electrocardiograma, dado que, por lo que decía en un comienzo, que el paciente podría estar en un shock profundo y no necesariamente en paro, la búsqueda de reflejos de tronco, la búsqueda de motilidad cardíaca al ultrasonido y la búsqueda de pulso al Doppler. Basta con que una de ellas se encuentre presente en el paciente para seguir con la reanimación, con los esfuerzos de reanimación. En relación a las patologías, a las primeras patologías, o sea, las etiologías, perdón, que mencioné como causas de paro cardiorrespiratorio de origen traumático, existen algunas acciones primarias que podemos tomar para poder resolver estas etiologías. Entonces, por ejemplo, si la causa es hipóxica, lo primero que vamos a tener que hacer con el paciente es una intubación crash o inmediata, o en caso de que eso no se pueda realizar, se debería realizar obtener una vía aérea quirúrgica. ¿Ya? En el caso de que el paciente se presente, la etiología del paro sea una hemorragia, el paciente va a necesitar hemoderivados. Por lo tanto, deberíamos tener en consideración el uso, la activación, perdón, de un protocolo de transfusión masiva. Además de realizar hemostasia de heridas externas y la fijación pélvica, dado que la hemorragia puede estar causada por una fractura pélvica. En el caso de que la etiología sea una causa obstructiva,
o sea, deberíamos hacer una pleurectomía bilateral para poder descomprimir. Por otro lado, la ecografía es una herramienta muy importante y muy útil en este contexto, debido a que nos puede permitir diagnosticar estas causas que están puestas acá, como el taponamiento cardíaco, la ocupación pleural, perdón, o el sangrado abdominal, y ayudarnos a tener un mejor resultado en nuestro soporte con el paciente. Y finalmente, como mencionaba hace un momento, considerar las causas médicas, debido a que, o sea, por lo que mencioné antes, que lo podemos hacer a través de la realización de un electrocardiograma y un hemoglucotest. Entonces, este es el algoritmo de la ERC para los pacientes que se presentan con paro traumático. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente es determinar si es que el paciente está o en paro o en una situación periparo. Y lo primero que sería, el primer paso a considerar es que no sea el paro en sí no tenga la causa por el trauma. Si eso se puede comprobar a través de un electrocardiograma o de un hemoglucotest, entonces deberíamos seguir realizando un protocolo según ACLS con las compresiones y todo como lo conocemos siempre. Por otro lado, si esto es improbable, o sea, tenemos un electrocardiograma normal y un hemoglucotest normal, deberíamos comenzar a abordar simultáneamente las causas reversibles, que son estas que están aquí a la izquierda: la hipoxia, neumotoras de atención, taponamiento cardíaco y la hipovolemia. ¿Ya? O sea, de manera, como decía, simultánea a la búsqueda de estas causas, deberíamos realizar ciertas acciones bueno, el protocolo explica bastante bien, que sería como el manejo de la vía aérea, el control de la hemorragia externa catastrófica y la descompresión torácica bilateral. Eso, ¿ya? Entonces, además deberíamos, como mencioné hace un momento, utilizar el protocolo IFAST para evidenciar causas como hemotórax, neumotórax o también taponamiento cardíaco mientras se hacen estas acciones. ¿Ya? Bueno, habiendo realizado esos pasos y teniendo evidencia de alguna de estas causas reversibles a través de la ecografía, se debe considerar la realización de una toracotomía de resucitación, que es diferente a una toracotomía de urgencia o de emergencia. Es una acción de salvataje que se hace en el servicio de urgencia y que debe ser lo más rápida posible. No se puede, o sea, no se puede dilatar, ni podemos esperar al cirujano, ni nada, sino que se tiene que hacer de forma inmediata, o lo antes posible. Sin embargo, y antes de realizarse, se debe tener en cuenta tres consideraciones. La primera de ellas es la fijación de la pelvis, debido a que esta puede ser el origen de una hemorragia masiva que lleve a un paro a un paciente, y en consecuencia al fijarla estaríamos al fijarla, perdón, estaríamos tomando en cuenta esa causa y al menos dándole soporte y resolviéndolo un poco. ¿Ya? Otra consideración que debemos tener es que el paciente no tenga un TEC incompatible con la vida. Por ejemplo, que tiene exposición de masa encefálica o con signos de muerte encefálica. Si eso ocurre, no debemos realizar la toracotomía porque no es un buen escenario y no va a tener un buen resultado. ¿Ya? Y tercero, la disponibilidad de un cirujano, dado que es ese profesional el que va a terminar de resolver el procedimiento, va a terminar el procedimiento. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad de esta toracotomía de resucitación? Uno puede ser la realización de una pericardiotomía, un control de hemorragia interna, a través, por ejemplo, de una compresión directa, de suturas, de sondas Foley en penetrantes cardíacas, o a realizar un masaje cardíaco interno. ¿Qué debemos considerar al momento de realizar una toracostomía de resucitación? La ERC nuevamente nos propone las 4E, que son este cuadro que está hacia la derecha en gris. La primera E se refiere a un espacio de tiempo menor a 10 minutos, desde el paro cardiorrespiratorio.
Si ha pasado menos de 10 minutos, entonces estaría indicado, digamos, realizar la toracotomía. De todos modos, o sea, esta guía propone este tiempo y simplifica, digamos, el manejo. Sin embargo, igual existe un poco de controversia al respecto, que se va a discutir un poquitito después respecto a qué criterios utilizar para ver si es que se realizará o no la toracotomía, perdón. La siguiente es la experiencia. Quien lo haga debe ser un reanimador que esté entrenado en la técnica, ¿ya? La tercera es el equipamiento, que no se refiere solamente al material que se va a utilizar, sino que también al equipo. Es decir, nuevamente volvemos a lo mismo del cirujano. No vamos a sacar nada con hacer una toracotomía de resucitación en el servicio de urgencia si después no va a haber un cirujano que pueda reparar y terminar el procedimiento. Finalmente, la cuarta E es el escenario, que se refiere a que debería realizarse en un ambiente seguro, informándoles a los familiares del procedimiento que se va a hacer, con personal que esté al tanto de cómo es el procedimiento y o sea, cómo se realiza y todo, debido a que es un procedimiento bastante mórbido. Por lo tanto, se debe tener un ambiente bastante seguro para poder realizarlo. Ahora, finalmente, al menos desde el punto de vista del algoritmo, ¿cuándo deberíamos dar por terminada una reanimación? La reanimación debería darse por terminada primero si es que hay ausencia de la circulación espontánea o bien hay actividad cardíaca no detectable a la ecografía, que fue, bueno, una de las cosas que se encontraron en el paciente que presenté al principio. Entonces, volviendo a lo que decía hace un momento, ¿cuándo realizar la toracotomía de resucitación? Hay, bueno, como dos principales vertientes, por decirlo de algún modo, que son la Asociación del Este de los Cirujanos de Trauma y del Oeste, que la voy a presentar un poco más adelante. En cuanto ¿cómo se llama? Las indicaciones que presenta la Asociación del Este, en primer lugar, y con una recomendación fuerte, indica que se debe realizar a pacientes sin pulso, pero con signo de vida posterior a una lesión penetrante torácica. En estos pacientes está recomendado fuertemente realizar la toracotomía de resucitación porque podemos obtener mejores resultados. Por otro lado, también otorga algunas recomendaciones condicionales. No se debe realizar la toracostomía de resucitación en pacientes que presenten ausencia de pulso y sin signos de vida posterior a una lesión contusa. Como lo mencionaba al principio de la presentación, estos pacientes tienen un pésimo pronóstico, por lo tanto no se van a ver beneficiados de la realización de una toracotomía de resucitación. Y finalmente, digamos, lo que queda entre una y entre lo que sí o sí hay que hacer y lo que no hay que hacer, es o sea, la recomendación de realizarla en los siguientes pacientes. Una, en los pacientes que tengan ausencia de pulso y ausencia de signos de vida, pero posterior a una lesión penetrante, una lesión abierta. Por otro lado, pacientes con lesiones penetrantes extratorácicas, independientes de sus signos de vida, y pacientes de signo de vida posterior a una lesión contusa. En estos casos, esta asociación ¿cómo se llama? Indica cuándo realizar o no realizar la toracotomía. Por otro lado, la Asociación del Trauma del Oeste utiliza otros criterios, digamos, para poder determinar si realizar o no la toracotomía, que son un paciente que se presenta con un trauma cerrado y un paro cardiorrespiratorio de menor de 10 minutos, o un paciente que tenga un trauma penetrante con un paro cardiorrespiratorio menor de 15 minutos. Igual, además hacen una salvedad para tener en consideración que los pacientes que tengan lesiones traumáticas en el cuello o en extremidades con más de 5 minutos de reanimación cardiopulmonar es un predictor de no poder salvar a ese paciente.
por lo tanto igual ahí habría que tenerlo muy en consideración para el momento de decidir si realizar o no la toracotomía. Y bueno, finalmente, a modo de conclusiones, el traumatismo es la primera causa de muerte en menores de 40 años y esa es la importancia de por qué estudiar y realizar un enfoque sistemático de estos pacientes. Se debe realizar, o sea, se debe ser capaz de diferenciar un paro cardiorrespiratorio de origen médico de un paro cardiorrespiratorio de origen traumático, ya que los manejos difieren entre ellos. En el caso, como dijimos, el paciente que tenga una causa médica se va a utilizar el protocolo que todos conocemos. Sin embargo, si la causa es de origen traumática, vamos a realizar todo lo que se presentó durante la presentación. En cuanto a la ecografía, tiene un rol fundamental en el manejo de la patología y dado que es de gran ayuda en el diagnóstico de las causas reversibles a través del protocolo IFAST. Y finalmente la toracotomía de resucitación es una medida de salvataje que puede tener buenos resultados en los pacientes que sean correctamente seleccionados a través de los criterios que fueron presentados de las distintas asociaciones o bien del protocolo que la ERC también propone. Y en el caso, o sea, siempre hay que tener en consideración las 4E, debido a que es muy importante para que esto tenga un buen resultado. La bibliografía, y gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Kevin. Muy buena presentación. Yo solo quería comentar algo así como técnico de la presentación, ya que la letra U del ABC va después de la C, ya es ABCUDE. El ultrasonido debiera hacerse después de evaluar e intervenir la circulación, ¿ya? Pero eso como detalle de presentación. Y las acciones primarias, por lo menos desde mi punto de vista, se dio a entender como que uno tiene que buscar causa y hacer intervención, pues, y en realidad es una secuencia de acciones que uno realiza cuando el paro es evidentemente de origen traumático, ¿ya? O sea, uno maneja vía aérea, o sea, primero controla hemorragias masivas, mejor dicho, controla vía aérea, realiza toracostomía bilateral con la técnica de dedo, se supone, y, y luego hace transfusiones, o sea, prepara la toracotomía si es que hay que hacerla y la toracotomía de emergencia para el taponamiento y realiza transfusiones masivas si es que hay que realizar. Y lo otro que quería dejar claro es que eh, todo esto es tomando en consideración que hay pabellón cercano, ¿ya? O sea, lamentablemente para, para la atención rural ahí estamos un poco en problemas con el tema de estas intervenciones que le ofrecemos al paciente, porque una toracotomía de emergencia no saco nada con hacerla si no tengo el pabellón cercano, ¿ya? Pero fuera de eso, creo que es una presentación que les va a servir a muchos y agradezco de nuevo el tema. No sé si el doctor Pumarino, doctor Muñoz, quien fue el supervisor de esta presentación, le gustaría comentar algo. Y el resto, si es que tiene alguna duda, lo puede hacer también. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, doctor. Sí, fuerte y claro. Quería felicitar primero que nada a Kevin por su excelente presentación. Me parece que fue muy didáctica, muy ordenada y basado en la evidencia, que es lo que se estila hoy en día. Ahora, si bien es cierto, todas las cosas que se dijeron están correctas, bueno, están avaladas por asociaciones internacionales muy prestigiosas, yo creo que igual hay que poner en contexto un poco la realidad de cada uno. Pienso que lo más importante es que uno tiene que estar preparado para hacer cualquiera de las cosas que se mencionan aquí en relación a esta resucitación. Y en ese sentido hay que recordar de que la gran mayoría de los traumas de la vía pública se solucionan con una aguja y un drenaje. Si nosotros no sabemos manejar bien una aguja y un drenaje,
difícilmente vamos a poder hacer una toracotomía de resucitación, que yo la considero una cirugía mayor. Es una cirugía que parece simple, pero que se requiere un buen manejo de la técnica quirúrgica. ¿A qué me refiero con la técnica quirúrgica? Que uno tiene que tener un buen manejo del bisturí, tiene que estar acostumbrado a saber cómo tomarlo, qué tan profundo y hacer la incisión. Y una vez que uno abre el tórax, bueno, hay que estar preparado para lo que encontremos. ¿Ah? Si nos encontramos con un hoyo en el corazón, bueno, va a tener que hacer algo con ese orificio. O como mencionaban ahí, meterle una sonda Foley o pasar un punto. Pasar un punto con el corazón latiendo, a nosotros los cirujanos cardíacos nos cuesta. Me imagino que a alguien que nunca ha visto el corazón por dentro le va a costar un poco más. Entonces, bueno, yo creo que la lección aquí es que uno tiene que entrenarse. ¿Ah? Entrenarse en esto, si uno quiere intentar hacerlo bien, pero siempre no perder de vista de que el 90% de las lesiones las vamos a resolver con drenaje y con aguja. Lo otro que quería puntualizar, a lo mejor Brian quiere comentar algo más, es que de todos los traumas que uno recibe, el que tiene más posibilidades de éxito con una toracotomía de resucitación es el trauma penetrante. ¿Ah? Entonces, yo creo que si uno no tiene mucha experiencia y llega un paciente en paro, que desconocemos cuánto tiempo viene de resucitación, no se han encontrado signos de vida o signos vitales, han pasado más de 10 minutos, es un trauma contuso, probablemente la posibilidad de que salga vivo con o sin toracotomía son muy bajas, y yo les recomendaría no hacer la toracotomía tal cual como ocurrió en el caso que se presentó al comienzo, y que me parece que el manejo fue totalmente correcto. Ese paciente estaba fallecido desde el momento que lo entregaron en urgencia. Ahora, distinto de si ustedes tienen algún signo de vida y es un trauma penetrante, ahí yo como que empezaría a pensar que aquí algo puedo hacer, porque está demostrado la evidencia de que esos traumas penetrantes tienen más posibilidades de salir adelante con una toracotomía de resucitación. Y lo último, bueno, ¿para qué voy a hacer la resucitación, la toracotomía? ¿Qué voy a encontrar? Bueno, uno, evacuar un hemotórax masivo, que no lo voy a evacuar con un drenaje, y una vez que yo dreno eso, tengo que tener una aspiración potente, varios ayudantes que me abran las costillas, ver qué es lo que sangra, y ahí meter la mano, una compresa y contención hasta que llegue alguien que me ayude. Dos, que tenga un taponamiento cardíaco y uno puede hacer una pequeña incisión en el pericardio y permitir que se evacúe la sangre un poquito, lo suficiente para que recupere algo de presión, o mientras lo reaniman. No tratar de abrir el saco pericárdico a lo largo y a lo ancho, porque a lo mejor ahí podemos desprender un trombo o un coágulo que está conteniendo la aurícula, por ejemplo, y transformarse esto en una exsanguinación. Lo tercero sería encontrar alguna lesión pulmonar o del hilo pulmonar que uno pueda colocar, o una compresa o un clamp. Si uno no tiene manejo con los instrumentos, yo no les recomiendo el clamp en algún vaso, porque uno puede producir más lesión. Eso serían mis comentarios. Pero felicitaciones, excelente presentación. Muchas gracias, Doc. Creo que es súper bueno aclarar a qué le llamamos signos de vida en este contexto, porque hay alumnos de medicina internos y de repente se imaginarán en situación de paro a qué le llamamos signos de vida. O sea, hablamos de un paciente que sale hace poco del evento traumático, ¿no es cierto? Y que es encontrado en paro, o que inicialmente tuvo signos vitales cuando fue encontrado por la ambulancia, por ejemplo, y que llega en paro dentro de la evolución del traslado, llega en paro al hospital. Esos son como los escenarios que nos podemos encontrar, que podemos ofrecerle una toracotomía de emergencia, que al final la reanimación en el trauma, en lesiones penetrantes, se reduce a eso, a llegar a la toracotomía de emergencia. Y entonces hablamos de un paciente que probablemente está en paro, es decir, no tiene pulso, y quizás tiene respuesta pupilar, tiene actividad respiratoria como gasping, por ejemplo, o tiene movimientos convulsivos, o tiene actividad eléctrica sin pulso, ¿cierto?
Entonces a eso le llamamos, ese es el paro con signos de vida que vamos a reanimar, ¿cierto? Que ahí lo habían mostrado en la presentación, ¿ya? Así como para dejarlo bien clarito. Y no sé si el doctor Brian tiene algún comentario para los internos. ¿Estáis muteado, Brian? ¿Estáis muteado? Mira, es que la tecnología me supera. ¿Te gusta hablar en mute? Oye, sí, yo creo que, bueno, dejar bien en claro que la mayoría de las guías son basadas en opinión de expertos. Por lo tanto, el mensaje que les quiero transmitir es que yo creo que pocas situaciones a esta altura de la medicina necesitan tanto criterio como una toracotomía de resucitación. Por lo tanto, traspasar esta información a nuestra realidad local, yo creo que eso es fundamental y sobre todo conversarlo con nuestro equipo. ¿Ya? Es una situación que debe estar conversada premeditadamente para que sepamos qué vamos a hacer e incluso ponernos de acuerdo, que es una tarea pendiente que tenemos con el doctor Pumarino, que yo sé que ha conversado con Rolly, de que en nuestra región tenemos esa conversación pendiente de ponernos de acuerdo los cirujanos, el servicio de urgencia y el prehospitalario de cómo vamos a abordar el paro traumático, buscando aterrizarlo a nuestra región y cuáles van a ser los mejores resultados en ese sentido. Así que eh, si alguien quiere participar, tenemos una reunión pendiente con los doctores. Creo que también está Cristian Romero por ahí. Así que eso, pues, para que nos pongamos de acuerdo y el resto eh, de las comunas, que si quiere participar de esta reunión, sobre todo para exponer su realidad local y que tenga la opinión de expertos como el doctor Pomarino, el doctor Romero, puedan aterrizarlo a sus realidades. Así que eso, en el fondo, invitarlos para que nos sentemos a conversar y cuadremos algo como regional para que tengamos una visión más global y aterrizada. Yo por lo menos tengo para finalizar, yo tengo mi apreciación de lo que habló Kevin con respecto a lo más útil desde el servicio de urgencia, por lo menos, y conociendo nuestra realidad local, que los criterios de la Asociación del Este de los Cirujanos Estadounidenses me parece mucho más atractiva, en el sentido que es difícil determinar cuántos pacientes llevan paro, sobre todo en el prehospitalario. Ver signos de vida, qué sé yo, ya es una dilatación del tiempo que puede ir en perjuicio del paciente, porque es poco probable que podamos tomar las acciones, así que me parece mucho más atractivo eso, que nosotros hagamos lo posible porque ese paciente llegue rápido a un servicio de urgencia para que podamos tomar esa determinación. Y recalcar también que la Asociación del Este solo tiene 2 recomendaciones. Como decía el doctor Pomerino, un paciente que tiene las mejores probabilidades, el penetrante torácico, que llega con signos de vida de la urgencia, recomienda hacer la toracotomía, y en el otro extremo, un paciente con trauma contuso sin signo de vida, no recomienda hacerlo. El resto de todas las posibilidades entre medio está en grises, así que por eso creo que es importante que hay que tener una conversación local. Y recordar también, de hecho hay un paper en que se publicó como estas recomendaciones. También es importante saber por qué tanto la sobrevida como los outcomes neurológicos, que siempre son importantes en toda resucitación, o sea, en toda, perdón, reanimación cardiopulmonar. Y creo que ahí los números también uno lo tiene que aterrizar para saber determinar esos protocolos locales de qué es lo que vamos a hacer y cuándo vamos a actuar o no. Eso, el resto creo que está bien claro, que explicó por qué las etiologías del paro traumático son absolutamente distintas a la etiología del paro médico, así que es bien importante que nos saquemos un poco eso de la cabeza, que a veces nos preparamos mucho para un solo escenario y este es un escenario distinto de la reanimación. Eso. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has comentado. Solo quería agregar, para no alargarnos más, aprovechando la diapositiva que está puesta ahí, que está compartiendo la pantalla,
cuando se habla de actividad eléctrica sin pulso, no es cualquier actividad eléctrica, ¿ah? Ojo, porque de repente el corazón también puede estar en gasping. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que tiene de repente un extrasístole idioventricular, que son estos complejos anchos y que en el fondo indican también que hay un deterioro irreversible de la actividad eléctrica del corazón. O sea, tiene que ser una actividad eléctrica regular como para poder calificarlo de esa manera. Eso. Yo quiero decir solo algo, yo creo, gracias doctor, y Brian nos dejó una tarea, así que vamos a tener que organizar esta jornada. Así que creo que es muy importante. Tenemos que tratar este tema como región, así que tenemos la tarea nosotros. Gracias, excelente presentación. No sé si hay más dudas o comentarios que quieran expresar, comentar o dilucidar. Gracias por la invitación nomás, estuvo súper entretenido de mi parte. Y No, gracias a usted, de esta manera. Encantado en ayudarlo y ya nos juntaremos para esa tarea pendiente que dice Brian. Sí, yo me ofrezco también para participar, cualquier cosa. Siempre motivado. Súper. No está invitado Matías. Ya, estamos entonces, si no hay más consultas, muchas gracias. Ya estamos súper bien en la hora. Gracias, doctor Pumarino, gracias, Brian, doctora Kass, gracias, internos, todos, y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a la misma hora. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Jueves a las 9. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Gracias a todos. Chao. Chao, chao, gracias.